A través de Destape Noticias damos inicio a una nueva edición y emisión a su vez de su programa. Ya estamos miércoles 30, es increíble cómo el tiempo sigue su inexorable curso. Ya estamos a un día de terminar el mes de marzo y realmente el tema electoral cada vez más febril. Ayer solamente renunciaron 2 candidatos presidenciales más, así que al tema del debate se ha tenido que reorientar el tema de las parejas del debate el día domingo, porque 2 candidatos más como Nano Guerra García y Simón Munaro terminaron finalmente renunciando a sus candidaturas, y lo que ha generado controversia, polémica y ha llamado la atención es el debate que va a tener Alan García con quien ha sido uno de sus más grandes inquisidores. Nos referimos a Fernando Olivera, que después de algún tiempo regresa con todo, con escoba en mano, para ver hasta dónde realmente logra espantar los malos espíritus o los espíritus chocarreros en la política, como dice. Bueno, ha generado una expectativa interesante, porque en realidad Fernando Olivera conoce mucho de la ejecutoria política de García en sus 2 gobiernos, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede este domingo. Pero ya está con nosotros para hablar sobre el tema político actual, la coyuntura, sobre técnica electoral y muchos temas muy importantes e interesantes, el destacado profesional de la ciencia del derecho, catedrático universitario, leonardino de nacimiento y de corazón a la vez. Nos referimos a Pepe Lizana. Pepe, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Edwin, gracias por la invitación a tu programa y poder compartir temas muy importantes en este día. Nos olvidábamos, Pepe, en que dentro de tu currículum, aparte de destacado hombre del derecho y catedrático universitario, también dirigente político, ¿no? Ah, sí. ¿Tú crees, al igual que Aristóteles, que el hombre es un animal político por naturaleza? Por supuesto, sin lugar a dudas. La política está inherente en el ser humano. El tema es que hay muchas personas que dicen ser apolíticos, pero sinceramente la política está en todo, por todo lado. La política está en lo que son los alimentos, la política está en la religión, la política está en educación, en la economía. Hasta en la casa, ¿no? En la casa mismo, o sea, la política está hasta en la sopa, en otras palabras. La política está inmersa en las relaciones humanas, en las relaciones sociales, es más, todos los días hacemos política. Exacto. Lo que sí sucede es que algunos hacen política partidaria y otros hacen política laboral. Y otros hacen politiquería también. Y lógicamente también que en el tema político a veces lo encontramos a los demagogos, ¿no? A los que pregonan temas o que en realidad muchas veces no se van a cumplir, o que simplemente ofrecen lo que no van a poder cumplir. Pepe, y a propósito de Aristóteles, tú recuerdas muy bien que él decía que la política es el arte, era el arte de gobernar, o la ciencia, el buen gobierno, y qué interesante sería, ¿no?, que nuestra sociedad y sobre todo nuestras autoridades, la clase política, por lo menos considerara la actividad política como eso, como el arte de gobernar o la ciencia, el buen gobierno, pero sabes que no es así. En cierto modo también hay que tomar en cuenta que a veces la política hoy en día ha sido considerada por muchos personajes dedicados a la empresa, ¿no? Y están incursionando justamente porque creen que la política es para ganar dinero. Participan en elecciones porque quieren llegar a un sillón municipal, a un gobierno regional, o a una curul en el Congreso, o a la misma presidencia de la República, para ver multiplicado sus ganancias, sus utilidades. Y la política no es para eso. Si alguien piensa ganar dinero en política, debería dedicarse simplemente al comercio, a la actividad empresarial. Porque la política en realidad, Edwin, es para gobernar, pero ¿para qué? Para favorecer, para servir. La política es el arte de servicio, en otras palabras. Pepe, justamente tu tocayo Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, él decía, si hay un empresario que se mete a política para hacer dinero, mejor que se quede siendo empresario, ¿no? Lógicamente, estamos de acuerdo con Mujica, porque efectivamente la con política es para Pepe eso. Mujica. Lógicamente, estamos de acuerdo, porque la política es para eso, es un arte de servicio. Es para, si uno es elegido en un cargo público a través de un proceso electoral, es para servir a los demás y no servirse del cargo, y lamentablemente es que sí que lo hay. Y bueno, ciertamente lo que acabas de añadir al inicio de tu programa, se viene un debate este domingo, efectivamente, con los candidatos a la presidencia de la República. ¿No? Interesante lo que tú dices, va a levantar bastante polvo. El debate
que va a tener Alan García con su rival, no de ahora, sino de antaño, con su gran amigo, el famoso Fernando Popio Olivera, ¿no? Exacto. Quien le conoce todas las de Alan García. Todas las de Kiko y Caco. Y Kiko, Caco y Macaco. Sí, todas las conoce. Entonces yo creo que eso sí, lamentable y mala no suerte. No el riesgo ahí que terminen a capazos ahí, porque ahora, mira, cuidado, escuchaba a Popio Olivera en una entrevista que le hacían en un medio de circulación nacional y entró la llamada, como siempre tú sabes, él firme, categórico respecto a García. Entró la llamada nada menos que del abogado de García y lo llamó adefesio, imagínate, ¿no? Yo creo que esos niveles tampoco podemos caer, ¿no? Es decir, lo que sí creo que este domingo lo que está haciendo Fernando Olivera es llamar la atención, concitar la atención. No olvides que es uno de los candidatos presidenciales que todavía no ha tirado la toalla. Y es uno de los candidatos enanos. Claro. Es más, está en el grupo de otros, de 1.9, de los no de acuerdo a estos opinan. apoyos, ¿verdad? Cierto, pero aún a pesar de eso, yo rescato el tema de que Fernando Olivera sí sabe a qué se ha metido. O sea, no es de aquellos que dicen, voy a probar, si es que estoy subiendo en las encuestas, me mantengo, y si veo que no subo, no aparezco en las encuestas, me retiro. Exacto. Una posición bastante preocupante, porque no olvidemos que si alguien asume una postulación a la presidencia de la República, más allá del electorado, el porcentaje que puede implicar su favorecimiento a la candidatura de ese candidato, si está subiendo o no, creo que debería mantenerse. Ahora, firme. Pepe, eso definitivamente... Es más, perdón, yo pienso de que es más, en la reforma electoral debería tomarse en cuenta. Exacto. Si hay un candidato a la presidencia, por favor, inmediatamente, ya una vez inscrito, está participando, no hay lugar a retiro. Entonces yo creo que eso es falta de seriedad, falta de compromiso con el Estado. Eso es lo que quería resaltar. O sea, ¿cómo puede ser posible que un candidato que se inscribió su partido, inscribió su plancha presidencial, de buenas a primeras, demostrando, como tú le estás diciendo bien, absoluta falta de seriedad, de compromiso cívico, ciudadano, y un terrible irrespeto al electorado? Porque estamos hablando que por lo menos ha habido un porcentaje, aunque sea de 0.01, que pensaba votar por él. Piensa que el mismo lambayecano, Yehude Simón Munaro, da muchísima pena que había tenido una candidata, la doctora, por ejemplo, la doctora Cecilia Soto Herrera, ¿cierto? Estaba haciendo un trabajo bastante fuerte aquí, le había puesto punche a la campaña, y qué pena que su candidato finalmente termina diciéndose que retiro mi candidatura y toda mi lista congresal, simplemente por el temor de no pasar la valla y mantener la inscripción de su partido político, porque eso implica que si no pasa la valla, va a tener que nuevamente hacer el trabajo de recolección de firmas, pero se está engañando solo. ¿Por qué? Porque va a tratar de mantener, ¿qué cosa? En vigencia un partido político que va a estar prácticamente cadáver, porque él mismo como candidato, estando vivo él como líder de un partido político, y sabe que ir a una contienda electoral, sabe lo que se le avecina, de repente no pasar la valla, y a estas alturas del partido decir mejor me retiro. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora, pero Pepe, mira, no es el único caso de Yehude, el caso de Humberto Lay también fue algo parecido. ¿Sabes cuál es lo peor? Lo peor es que no se consulta al pleno de candidatos, al pleno del partido, al pleno de la militancia, no se les consulta y menos se les informa de las decisiones que se van a tomar. O sea, ahorita el problema viene justamente por ahí. Tú has dicho una cuestión muy cierta. Cecilia Soto venía haciendo un trabajo interesante de posicionamiento político aquí en Lambayeque, y de pronto en un santiamén le cortan la vida totalmente. ¿Y dónde quedan los 40, 50 mil dólares invertidos? Ahí está. O sea, es una falta de responsabilidad. Total. Es más, falta de respeto. Absoluto. Primero, el candidato prácticamente se cree dueño del partido, y que lógicamente el estatuto le permite cancelar o el retiro en todo caso de una candidatura, una postulación, pero creo que ya debe haber modificatorias en la próxima legislatura con el nuevo gobierno. Debe haber, necesariamente, claro, porque no podemos permitirnos que a última hora, o sea, vamos a tener que, o sea, tranquilamente tenemos varios candidatos y luego que terminan retirándose. Es una falta de respeto. Hay mucha gente que está invirtiendo no solamente su tiempo, su dinero, y pensaban de repente votar por determinados candidatos al Congreso y ya no lo va a poder hacer. Ahora, porque mira, simplemente al disque, entre comillas, líder o dueño del partido, ¿no? Ha decidido no continuar en carrera. Pepe, a eso iba. ¿Tú no crees que el tema pasa porque los partidos políticos en el Perú
en la cabeza no tienen realmente a líderes sino a caudillos, porque imagínate, en el caso de Lai es algo parecido, igual, el hombre amaneció un buen día con ganas de aliarse con César Acuña, sin haber consultado a sus bases, ninguneándolas y a sus dirigentes de provincias, tan es así que al día siguiente nuestro amigo César Vallejo resultó semidesnudo frente a los 10 militantes más en protesta frente a los canales de televisión nacional. Es una pena lo que ha estado pasando. Restauración Nacional aquí, prácticamente toda la organización política de ese partido, al conocer la alianza con el Partido de Alianza para el Progreso, finalmente decidieron retirarse del partido. Y muchos de ellos finalmente han ido a otra organización política, que es el Grupo Orden, que lidera el connotado jurista, abogado Antero Flores Arao, ¿no? A quien realmente consideramos un buen candidato. Lamentablemente no ha pegado, no ha generado mayor chispa en la juventud, en la población, pero Antero Flores Arao, con todo el respeto, es un gran candidato. Es un hombre, un hombre que conoce, es uno de los mejores congresistas serio, de la República, ¿no?, en los últimos años que hemos tenido en el Perú. Lamentablemente muy tarde incursionó en la política activa, ¿cierto?, y su candidatura a la presidencia de la República. Si Antero Flores Arao se hubiese asumido una participación política en una campaña anterior, creo que hoy día los resultados fueran diferentes. Tuviéramos a un Antero Flores Arao más sólido, más fuerte y de repente con mayor chance en la preferencia electoral. Muy tarde surgió. Entonces yo creo que en ese sentido, pero sí, es una buena propuesta. Hay un buen candidato del punto de vista técnico, del punto de vista del emprendedor peruano, del punto de vista del hombre que se hace de abajo, y me refiero a Miguel Hilario, que tiene hasta un doctorado de Oxford, de Cambridge y no sé qué tantos, y resalto eso porque el hombre es un chipivo conmigo, y muy difícilmente tú lo sabes, Pepe, por las cuestiones de abandono que existe del Estado, del Perú oficial, del Perú, de las instituciones, del Perú, del gobierno, etcétera, que tiene totalmente abandonado las etnias de nuestra Amazonía peruana, y que un peruano como Miguel Hilario venga con un galardón y no creo que sea pues un doctorado Bamba, ¿no? Un doctorado del mismo Oxford o Cambridge, creo que ya de por sí es un valor agregado, pero sin embargo, como tú dices, tampoco ha cuajado esta candidatura. Sí, es que tenemos una población que en realidad no sabemos en sí a dónde va dirigida su mayor atención. Hoy día, por ejemplo, se ha llevado a cabo un foro relacionado con el tema de prensa, difusión e información, ¿no? Y por ejemplo, Antero Flores Arao no ha firmado en este foro el compromiso, o sea, no consideraba él que realmente en esta campaña electoral se le haya dado mayor importancia a los candidatos chicos, entre comillas, como él, por ejemplo, y él no lo ha firmado. Entonces también Hilario de igual manera estuvo presente hoy día, porque eran solamente 3 candidatos presidenciales, Hilario fue uno de ellos, y de igual manera, ¿no?, un poco preocupado porque ellos consideran que pese a que ellos sí estaban decididamente participando en una candidatura a la presidencia de la República, sin embargo, la prensa poca cobertura les ha dado a ellos. Ellos consideran de que mayor cobertura les han dado a aquellos candidatos que según las encuestas estaban haciendo o obteniendo la mayor preferencia electoral. Ese es otro tema. Entonces, Pepe, ¿tú no crees que en el Perú se ha dado una especie de encuestocracia? Considero que sí, es más, en la medida que lo están considerando en las encuestas a un candidato, ¿no?, con mayor preferencia electoral, por ahí va direccionándose finalmente las entrevistas, la prensa lo está siguiendo por ahí y ya no les están dando mayor importancia a los candidatos que están de abajo. Pero, o sea, lo que sucede está también como que si las encuestas mismas direccionaran para que la población empiece a preocuparse o empiece a apoyar más a los que están subiendo y a los que se están quedando. Pepe, ¿y no será que esos 5 candidatos que supuestamente tienen mayor intención de voto son los que le abonan cuantiosas sumas a las encuestadoras y por eso que son los únicos que cuentan para ellos? Hay una pregunta clave, ¿no? ¿Quién financia las empresas encuestadoras? Tendríamos que empezar por ahí. ¿Quién paga? Porque ninguna persona, por ejemplo, aquí en ninguna Chiclayo, persona va a hacer empresa y para perder. Claro. Sino que te quiero poner un ejemplo de alguien que tú conoces. Nuestro amigo Juan Colchava anda como Cristo Pobre y me dice que no tiene ni para el pasaje, y tú lo ves ahorita, pues una fisonomía casi deprimente, porque creo que hace como 17 días que no se rasura. Él dice que no hay ni para la navaja.
Entonces, quiere decir que no es negocio tener una encuesta aquí en Chiclayo, por ejemplo. Lo que sucede está en que a veces también las empresas encuestadoras ganan un prestigio, una imagen en la medida que hagan un trabajo serio, responsable. Creo que como toda empresa encuestadora, es una empresa privada, ¿cierto? Así es. Necesita pagar a su personal que va a hacer el trabajo de campo, ¿cierto? Va a tener que pagar y también a los estadísticos y también a los informáticos, a profesionales informáticos y estadísticos, ¿para qué? Para que hagan el procesamiento de la información, la tabulación de datos estadísticos, ¿cierto? Y el análisis que corresponde a cada uno de los cuadros estadísticos en función a la población y muestra en estudio, de investigación realizado. Entonces creo que por ahí hay gastos que asumir. Lógicamente que los auspiciadores de un trabajo de encuesta necesariamente tienen que ser en este caso a quienes va dirigida la información. Lógicamente que si son 10 partidos políticos que les interesa conocer cuáles son sus resultados, ellos son los llamados a apoyar o contribuir económicamente o a pagar un costo mínimo por el tema del trabajo de la encuesta. Ahora el tema es qué tan objetivo es el resultado, si realmente le alcanza resultados objetivos o se hace una encuesta para favorecer a un determinado candidato o un determinado partido político. Entonces ahí está en tela de juicios a veces la honestidad, la imparcialidad y el trabajo objetivo y real que realiza una empresa encuestadora. O sea, ahí también mucho tiene que ver con el prestigio y el trabajo serio, responsable que realiza esa empresa encuestadora. Por eso es que hoy en día, por ejemplo, tenemos candidatos que han ido creciendo aparentemente, como caso, por ejemplo, de la candidata de Frente Amplio, empezó, recuerdo, con el 1%, el 2%, y ha ido creciendo, ha ido avanzando. El mismo señor Barnechea, ¿no? Aquí en sí lo vemos aún un poco ahí manteniendo, como dice, ese mismo orden, y que no ha bajado, sino ha mantenido esa posición inicial, ¿no? Salvo en algún momento que quizás entró a tallar con mayor fuerza Julio Guzmán y luego César Acuña Peralta, ¿no? Es Pedro Pablo Kuczynski, que pese a ello se viene manteniendo en el segundo lugar. Y si mañana fueran las elecciones, todo apunta de que la segunda vuelta será entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, aquí también habría que tener un poco de cuidado, y me refiero al hecho de los parciales de Pedro Pablo, porque en realidad 4 puntos no son tan irreversibles que se diga, o sea, 4 puntos pueden ser superables en menos de 72 horas. Y es más, Edwin, también viendo el tema estadístico, no olvidemos que el margen de error que se trabaja en un trabajo de investigación, en un tema de encuestas, es el 2.5%, más o menos 2.5%, ¿no? O incluso hasta 3 puntos, entre más o menos 3 puntos, ¿no? O sea que tampoco la diferencia es mucha. Podríamos decir que si es que quizás avanzaría un punto o punto y medio más Verónica Mendoza o Barnechea, podríamos hablar de repente de un empate técnico en el segundo lugar, ¿no? Sin embargo, por el trabajo que viene haciendo Pedro Pablo Kuczynski, yo considero de que es el candidato que va a pasar finalmente con Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Ahora, Pepe, el trabajo pero es, ojo, no tanto el trabajo que quizás porque sus candidatos al Congreso estén realizando, sino él como figura. Es casi nulo, Claro, aquí en Lambayeque hay que ser honesto, pero el trabajo no se ve tan homogéneo, tan compacto, un trabajo sólido por parte de la organización política. O sea, no se están preocupando en primer lugar en posicionar la imagen del candidato presidencial, porque aquí fundamentalmente y lo más importante debería ser posicionar la imagen de quien pretende ser candidato a la presidencia y luego ya la parte congresal. Claro, o sea, un poco que aquí quizás lo que ha faltado es un poco trabajar el tema de la imagen de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero sin embargo, sí están trabajando los candidatos al Congreso, sí están trabajando, el caso de Clemente Flores, Augusto Cipión, Gerardo Cuchito Saavedra, ¿no? Ana Melba, que es una candidata execitaria, ¿no? Y también lógicamente Jacqueline Yatas, ¿no? Que va con el número 5. En fin, yo creo que los candidatos sí están trabajando, cada uno, de repente uno más que otro, sí, pero aún así quizás ha faltado un compromiso de trabajar en equipo, en conjunto por parte de todos los candidatos al Congreso, pero sí se nota un trabajo, quizás no en la magnitud de otros de otra organización, no, pero en resumidas cuentas creo yo que quizás da la impresión de que todos los partidos están así, Bueno, porque no se ve, por ejemplo, claro, pero por ejemplo el mismo partido de Fuerza Popular no se le ve un trabajo integrado y o integrado a los mismos candidatos, porque hace rato que Becerril le viene lanzando unos tremendos misiles a
a Marvin Palma, porque definitivamente lo ve como un peligro, ¿no? Eso es más que odio. Sí, sin embargo, por ejemplo, en el caso del partido de Pedro Pablo Kuczynski, las diferencias que puedan haber entre uno y otro candidato son mínimas. Por lo general se está llevando una fiesta en paz. O sea, los candidatos, por lo que se puede apreciar a través de los medios y la forma como se vienen conduciendo, al menos están demostrando un trabajo más, si no tan sólido, pero tampoco un trabajo discordante, un trabajo. ¿Tú opinarías que las pullas ahí no son tan irreversibles? Es natural que en toda en toda elección, por la misma competencia, ¿no? Claro, es natural que en todo partido político, si hay 5 candidatos al Congreso, cada uno de los candidatos quiere llevar agua para su molino. Eso es natural, porque es una competencia, y la competencia al menos se está viendo que viene siendo una competencia sana. No se ha visto las situaciones que, por ejemplo, está pasando en el partido de Fuerza Popular, donde Marvin Palma y el señor Becerril vienen sosteniendo, pues todos se dan cuenta que hay una confrontación permanente entre estos dos candidatos, y es abierta, ¿no? En cambio, a nivel interno del partido de Pedro Pablo Kuczynski, PPK, aquí en Lambayeque, por ejemplo, lo tienes a un Clemente Flores coordinando siempre con el jefe de campaña de Augusto Cipión, coordinando siempre con el representante de Gerardo Cuchito Saavedra, y con la misma Jacqueline Yatas y la señora Ana Melba. O sea, en realidad vienen trabajando de manera, si no bien sólida, pero al menos también vienen trabajando, sí, en aras de fortalecer Pepe, la candidatura de PPK. En la Alianza Popular se da algo muy interesante, si tú te das cuenta, casi todos los candidatos corroboran o abonan a favor de la candidatura de Velázquez, y hoy ha salido una encuesta de CPI donde dice que Velázquez fácil estaría ya por los 45,000 votos. Si esto es así, implicaría que sería, entre comillas, y lo ponemos en condicional, casi una fija Velázquez GG nuevamente, aunque no nos gusta mucho. Para nadie es un secreto que el APRA tiene su bastión y un voto duro aquí en Lambayeque. Y el APRA, durante los últimos 10, 15 años, Javier Velázquez ha consolidado su presencia política en la región Lambayeque. Y esto es porque no tiene alguien que le haga sombra. Por eso es que justamente, bueno, él se ha ocupado que nadie lo haga sombra. Claro, no tiene alguien que le haga sombra. Lo ha hecho a un lado Humberto Falla, o sea, se ha dado la maña Javier Velázquez para ir eclipsando, valga la literalidad, haciendo a un lado vía zarpazo o vía elecciones cuestionadas al interno, para quedarse solamente él como el único porte estandarte de la Prisma en Lambayeque. Parece que todo apunta a que el resto de candidatos al Congreso por Alianza Popular, en este caso que lo lidera el partido político del APRA, aquí en Lambayeque están apuntalando para que Javier Velázquez ingrese. Claro, porque imagínate, y Moisés Montenegro, sí, pues son comparsas, ¿no? Sí, pues se le ve para trabajando, hacerle pero... el amén y hacerle palmas y de repente en el cierre de campaña Moisés Montenegro aparece como agitador en el mitin, pásamela y se olvidó de que es candidato. Sí, pues Percy Ramos y mismo Moisés Montenegro, si bien están trabajando políticamente, pero en realidad Javier Velázquez ha hecho un trabajo mucho más amplio, más contundente, a favor de su candidatura, ¿no? Y controla la estructura del partido. Lógicamente, el hecho mismo de haber sido, pues, presidente del Consejo presidente del Congreso de la República, ha sido líder y mantiene ese liderazgo a nivel del partido del APRA. Y sobre todo socio de Alan García. Y bueno, su amigo, su compadre de Alan García, en fin, ¿no? Eso ha permitido que él, Javier Velázquez, se mantenga en el poder y mantenga la dirección política aquí en la región Lambayeque. Entonces, todo indica que Javier Velázquez llega al Congreso. También lo mismo Alianza para el Progreso. En Alianza para el Progreso, por ejemplo, aquí tenemos a 2 candidatos, que son los que ya prácticamente se han despuntado del resto. Pero aquí uno de los dos se va a quedar y uno de los dos va a llegar. Sí, pero eso mucho importa de los demás partidos, de lo que hagan, o que se descuiden. No, pero también no olvidemos que, perdón, Pepe, hay una lucha silenciosa entre Virgilio y Willy, ¿eh? O sea, tampoco que podríamos decir que se avientan margaritas o lirios, y uno que otro piropo, ¿no? O sea, es mucho más, diría, después que cayeron en desgracia con la bajada de dedo de la candidatura de César Acuña, es menos evidente, es menos obvia las diferencias o controversias que puedan haber, pero ellos saben muy bien, o es Virgilio o es Willy Cerrato. O sea, aquí no hay ya término medio. Sí,
Sin embargo, por el trabajo que ha venido realizando Willy Cerrato, no olvides que Willy Cerrato es olmano, la gente de los pueblos de la zona de la provincia de Lambayeque, claro, la gente de la provincia de Lambayeque lo reconoce mucho, ¿no? Cuidado, porque más parece ser que Willy Cerrato lo veo yo en el Congreso que el mismo Virgilio Acuña, por más que tenga el uno, yo veo el apellido Acuña. O sea, yo lo veo más a Willy Cerrato que al mismo Virgilio Acuña. Puede con más fuerza política, con más arrastre. En la zona de la provincia de Lambayeque es fuerte. Es fuerte Willy Cerrato, ahí está su fuerza, en la provincia de Lambayeque. Sobre todo Olmos, se supone, sí, ¿no? sobre todo la provincia de Lambayeque, en todos los pueblos, ¿no? Ahora sí, de Motupe a Olmos, lógicamente, pero... y lógicamente aquí también hay un sector importante dentro del mismo Chiclayo, que podría ser quizás por ahí Leonardo Ortiz, ahora, un porcentaje considerable. Pepe, analicemos, por ejemplo, que hasta hace 30 días nada más, Pepe, ni Acción Popular ni el Frente Amplio tenían posibilidades de colocar un congresista, pero hoy sí se conoce que tienen grandes posibilidades por el arrastre, grandes posibilidades de colocar candidatos al Congreso, por lo menos uno, tanto Acción Popular, donde se vería beneficiado el amigo Bernardino Lalopú, algo así, ¿no? Así es. El famoso sembrador de los hongos de Maraihuaca, Incahuasi. Y en el Frente Amplio no sé quién, pero también sea que alguien podría salir elegido. Sí, tenemos a una candidata a la presidencia de la República, pero de sus candidatos al Congreso, ninguno de los 5 no suenan ni truenan en la región Lambayeque, pero por obra y gracia de esa suerte de tener una candidata que le ha puesto punche y le ha caído bien bastante al electorado peruano y en la región Lambayeque también, como es el caso, ¿no? De la candidata de Frente Amplio, de Verónica Mendoza, va a arrastrar lógicamente y podría permitir su ingreso de uno de los candidatos al Congreso, que por último ni los conoce nadie, pero que tampoco están haciendo campaña, podría ser. Bueno, lo mismo Acción Popular. Ahí los más conocidos son el doctor González, que es un médico manzafano, y John Vega, un colega tuyo, asesor de las rondas campesinas de Pata, etcétera, que son los que más o menos tendría, está Leoncio por ahí también, pero con Leoncio no pasa nada ya al parecer, pero yo creo que en Frente Amplio la cosa estaría entre González y John Vega, y en el caso de Acción Popular sí la cosa estaría casi definida a favor de Bernardino Lalopú, bueno, con respecto a Bernardino Lalopú, bueno, está haciendo trabajo, y está trabajando. Pero los candidatos, los medios de prensa, como ustedes sí los conocen a los candidatos, pero el electorado a nivel regional no conoce quiénes son los candidatos, no se identifican más, no salen a los medios, no llegan a los medios, no tienen participación activa a través de la prensa. Exacto. Y eso hace lógicamente que el ciudadano común y corriente de a pie no los conozca. Ahora, Pepe, ¿qué tan importante crees tú que va a ser el cruce de votos? Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo decidido mi voto por PPK a la presidencia, marco PPK, pero al Congreso ninguno de los 5, digo, en una condicional, me importan, me interesan y por lo tanto voto por el Frente Amplio. Entonces marco el símbolo del Frente Amplio y escribo los 2 números. ¿Qué tan importante crees tú que va a ser ese cruce de votos? Importa mucho porque... Estoy poniendo ese ejemplo, ¿no? Importa mucho porque si así fuese el caso, tendríamos a un presidente de la República sin mayoría de bancada parlamentaria, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Y va a ser difícil y sostenible que un presidente de la República pueda gobernar no teniendo al oficialismo ahora, Pepe, dentro del Parlamento a su favor. Y tomando tus palabras, sería dramático que PPK gane la elección en segunda vuelta teniendo 70 congresistas de Fuerza Popular. La pregunta es, ¿cómo haría PPK para gobernar con 70 en contra en el Congreso? O peor aún, que de repente un Barnechea que de noche a la mañana se levanta desde el 1%, 2%, va trascendiendo el 6-9% y ahora llega está a 15% en segundo, en tercer lugar, ¿no? Y que de repente puede llegar a la segunda vuelta, ¿no? Peor aún todavía, porque su mayoría parlamentaria en el Congreso sería mucho, tendría ni siquiera tendría un tercio, ni un cuarto quizás del número de parlamentarios. 15 de repente tendría quizás a 10, 15, o pone 20 escaños. En el mejor de los casos. O sea, ni siquiera un 25%. No, pero por eso te ponía el ejemplo. Ahora, el caso de PPK. Que Fuerza Popular por lo menos pueda tener 70 escaños. Ahora, ¿qué pasaría si Pedro Pablo finalmente gana la elección teniendo 70 en contra? Estamos hablando de más de la mitad del Congreso.
Complicadísimo. Totalmente. Complicadísimo. ¿Cómo gobernar con una situación así? Claro, es muy complicado porque los proyectos de ley, pues imagínate, teniendo una mayoría parlamentaria en contra, final tendríamos que llegar a una negociación interna para ver de qué maneras, en qué temas sí podemos trabajar conjuntamente, en qué otros temas. Se tendría que negociar con el fujimorismo para generar gobernabilidad, ya no cabría otra, ¿no? Lamentablemente sí, ¿no? A no ser que, en base a lo que la misma ley establece, la Constitución Política del Estado, que si tenemos, por ejemplo, finalmente de repente son ballotados o son en todo caso, en este caso el gabinete ministerial, de repente en una o en dos oportunidades, en caso de ser interpelado, tendríamos que recurrir pues a una disolución del Congreso, claro, y optar por una nueva elección congresal. Y escuchar esa, ¿no? Y tener la posibilidad, por fin tener la posibilidad de tener mayoría parlamentaria para poder gobernar. Y escuchar esa famosa palabrita disolver, que te debe... Sí, pues que ya no quisiéramos escucharlo, porque la última vez que lo escuchamos fue el 5 de abril del 92, ¿cierto? Sí, no, y a propósito, y para ya redondear esta importante entrevista, Pepe, como siempre agradeciendo tu presencia y participación, y comprometiéndote para que la próxima semana estés nuevamente con nosotros, ¿tú crees que lo del 5 de abril sea una piedra de toque, sea de alguna manera un aviso a agitar aún más el antivoto de Keiko Sofía a nivel nacional? ¿Tú crees que lo que pasa el 5 de abril, y me refiero a las movilizaciones a nivel nacional que se anuncian tanto en Lima como en provincias, va a ser importante como para activar aún más fuerte ese antivoto que tiene Keiko? En realidad hay un sector que es siempre contrario al fujimorismo, ¿cierto? Y hay un sector de la población que puede ser contrario, pero es tolerante. Pero hay un sector que no es tolerante, que sí es capaz de pronunciar y salir a las calles y manifestar su rechazo. Y no son total. Pocos, ¿eh? Lógico, no es poco. No, pero creo que aún así el antifujimorismo se va a notar en la segunda vuelta. Ahí es donde se va a notar, porque todos aquellos que son contrarios a la candidatura de Keiko Fujimori, que porque consideran que es la continuidad del gobierno de Alberto Fujimori, lógicamente van a ser sus adversarios políticos y van a finalmente direccionar su votación al que esté acompañando en esa segunda vuelta. De ser PPK el que acompaña a Keiko Fujimori en una segunda vuelta, todo parece indicar de que los que son antifujimoristas van a direccionar su voto a favor de Pedro Pablo Kuczynski, y el 28 de julio tendríamos el PPK como presidente de la República del Perú. Queda claro, Pepe, que al menos eso es lo que las encuestadoras han medido hasta el día de hoy, que en un hipotético escenario donde estén Keiko y PPK, el único que le puede ganar a Keiko es PPK. Eso es lo que vienen diciendo las encuestas. Lo que sucede es que la población se está dando cuenta de que Pedro Pablo Kuczynski es el profesional a todas luces del ramo o ramillete de candidatos a la presidencia que tenemos hasta el momento, tomando en consideración que hay buenos candidatos a la presidencia, ¿no? Y algunos también hay candidatos que todavía les falta madurar, no solamente en el tema académico, en el tema de la experiencia en el sector público del Estado, sino que creo que PPK es el que tiene mayor experiencia, ¿no? Y ha venido trabajando en algunos gobiernos. En el caso de Belaúnde ha demostrado ser un buen ministro de Energía y Minas, ministro de Economía con la época de Toledo, mantuvo en equilibrio la economía nacional y bueno, a todas luces, dada su experiencia y su conocimiento, creemos que por ese lado es que la población se está dando cuenta, ¿no? Aunque lógicamente el tema del rechazo él es por el tema de la edad, ¿no? Pero PPK parece indicar que es el técnico. Sus adversarios lo llaman caballo viejo. Sí, pues caballo viejo, pero en realidad, pese a lo que puede hacer con el tema de la edad, personalmente yo considero que el pueblo está considerando su capacidad, su experiencia, su formación académica, ¿no? Pese a que también sus adversarios dicen que no es peruano, que es extranjero. Escuchaba por ahí un periodista en la radio que no sé con qué fines lo hacía, pero mal informa a la población, engañando a la población que Pedro Pablo no es peruano, que Pedro Pablo es extranjero. O sea, yo no entiendo, sea, está bien que yo pueda ser adversario político. Pero eso denota, Pepe, una supina ignorancia, porque la Constitución Política del Perú dice que para que uno pueda ser candidato a la presidencia, en primer lugar tiene que ser peruano de nacimiento. Lo que pasa es que dice, miente, que algo queda. Bueno. Entonces, esa es la filosofía que algunos periodistas, y sobre todo yo creo que el periodismo debe cumplir una función distinta, de información, de educación. Un periodista no puede estar
usando el micro, usando la radio, la televisión, para mentirle al pueblo y tergiversar la información. Y tampoco para insultar o para insultar. Botar bilis claro, permanentemente. Yo creo que debe ser, el periodista debe ser un poco, si bien tiene una percepción, tiene su punto de vista respecto, de repente también tiene su corazoncito, tiene su candidato, pero creo que hace mal un periodista cuando se refiere a un candidato presidencial o al Congreso. Descalificándolo de esa manera, ¿no? Descalificándolo no solamente por un tema de nacionalidad, cuando en realidad no es así, porque lógicamente, de no ser peruano, no fuese candidato de la presidencia de la República. Eso es algo obvio. El hecho de que el señor Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, de que sea peruano o que tenga sus raíces, porque su padre tiene raíces. Su papá y su mamá. Por raza judía, lógico, su padre de PPK es un alemán. Pero es un alemán, el papá de PPK, pero y su raza de su padre es raza judía y polaca, ¿no? Entonces, hay una mixtura ahí. Incluso su madre de PPK también tiene raza francesa y bueno, de alguna forma creo que por ese lado pasa pero él nació en Perú, no, es peruano. Entonces, todo aquel que nació en tierra peruana, es peruano de nacimiento, tiene el derecho de elegir y ser elegido. Bueno, la Constitución así lo establece, ¿no? Alguna vez, Pepe, alguien dijo en relación a la prensa y el cuestionamiento que haces es válido, que la prensa, según cómo se ejerza, o es el más vil de los oficios o la más noble de las profesiones. Eso lo escuché. Depende cómo se ejerza. Sí, yo lo escuché eso desde muy joven, cuando era dirigente universitario, lo escuchaba a Marco González Bazán. Claro. Él tenía eso viene de los tiempos de Miró Quesada. Sí, lógico, ¿no? Pero yo recuerdo esa frase que tuvo. Él lo tenía como un eslogan. Claro, ¿no? Marco González Bazán, un periodista. El periodismo, según cómo se ejerzo. Puede ser la más noble de las profesiones o la más vil de los oficios, exacto, ¿no? Exacto. Y yo lo recuerdo mucho, Marco González Bazán. Y yo también hacía unos pininos por ahí en Radio Chiclayo La Grande. Comunicación. No, claro. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que a todas luces. Así como Fujimori, por más que se diga, ¿no? Peruano también, por eso fue candidato, ¿no? En este caso, pero Pablo también es peruano de nacimiento, lógicamente su raza es europea, en fin, y a nosotros mismos, yo, por ejemplo, mi apellido Lizana, y mi apellido Lizana es español. Claro. Cierto, yo he nacido acá y mi descendencia también. Podrían decir, si mañana más tarde eres candidato, que tú eres español y por lo tanto no podrías ser candidato. No podría ser candidato. Entonces yo creo que, lógicamente, lo que pasa es que PPK, su raza, sus orígenes son europeos, pero él es un peruano de nacimiento. Nosotros los peruanos de ahora, nuestra raza, nuestros orígenes no solamente son indígenas, también son españolas, tenemos una mixtura de sangre. Bueno, nuestra sangre es indígena. Ricardo Palma decía, el que no tiene de inga, tiene de mandinga en el Perú. Efectivamente, ¿no? Y finalmente, como diría el gran antropólogo, el de todas las sangres, somos el país de todas las sangres y todas las razas. Pepe, yo te agradezco mucho una vez más tu presencia y participación, comprometiéndote nuevamente para que la próxima semana estés con nosotros en estos diálogos importantes, porque tiene que ver con el tema de ciudadanía. Aquí de lo que se trata es de fomentar, consolidar y promover la ciudadanía a todo nivel, Pepe. Y claro, yo creo que tú tienes también ese compromiso. Y creo que nosotros como peruanos debemos estar informados, de nuestros candidatos a la presidencia de la República, quiénes son, ¿no? Cuáles son sus propuestas, para que el día 10 de abril podamos emitir un voto consciente, un voto responsable, porque no se puede elegir simplemente así a la ligereza a nuestras autoridades, porque luego nos estamos arrepintiendo. Y justamente el lunes 4 de abril vamos a tener la presencia de Pedro Pablo Kuczynski aquí en la ciudad de Chiclayo. Viene Pedro Pablo, Viene, ¿no? PPK va a estar aquí en Chiclayo el día lunes. ¿Con toda la plancha presidencial? Viene con Martín Vizcarra, con Mercedes Arauz, van a estar presentes acá. Viene toda la plancha presidencial conjuntamente con algunas dirigentes nacionales, van a estar aquí en Chiclayo del partido, ¿cierto? Y lo vamos a tener pues entre las intersecciones de Izaga y José Balta, en la avenida Balta, ¿no? A una cuadra del parque principal de Chiclayo, a las 7 de la noche va a estar PPK aquí y vamos a tener la presencia. ¿Está confirmada la presencia de PPK para este lunes? Sí, en efecto, Martín Vizcarra acaba de comunicar de que Pedro Pablo Kuczynski está el día lunes aquí en la ciudad de Chiclayo, y de igual manera va a estar presente uno de los conjuntos de mayor convocatoria también en Lambayeque, como es por ejemplo el grupo Los Hermanos de Aipén. Los hermanos de Aipén estarán de alguna forma poniéndole la nota musical, van a poner el toque del sabor. El toque del sabor para esta avenida de PPK, y esperemos pues de que el pueblo lambayecano, tanto la gente de la provincia de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe,
puedan venir y acudir a presenciar y conocer las propuestas de PPK este lunes 4 de abril. Perfecto. Yo creo que, y de acá la invitación, ¿no? Porque creo que todos los lambayecanos debemos escuchar a nuestros candidatos para saber sus propuestas y poder emitir este día de abril un voto responsable. Y yo creo que la próxima semana también, aparte de este importante meeting de cierre de campaña, vamos a estar comentando el debate del día domingo. Y a ver cuántos puyazos se lanzaron Fernando Olivera y Alan García. Para concluir con esto, Alan en el fondo no está muy contento con el debate que va a tener. No le conviene, porque él en lugar de, ojo, y ya lo voy diciendo, en lugar de eso subir puntos, va a bajar. Claro. O sea, él lo que quería es colgarse de un candidato que le permita sumar más puntos. Él le convenía PPK o Keiko. PPK o Keiko o con Barnechea de repente, porque quieras o no, Barnechea está es uno de los que lo está arrinconando hacia abajo. Claro, pero no con un chiquito, ¿no? Sí, pues, o sea, él le convenía, a él le convenía. Creo que de mala gana va a ir definitivamente. Claro, aparte que Olivera se la tiene jurada hace tiempo. No, Olivera va a ir con la pierna en alto, lógicamente, ¿no? Y el otro que también no le conviene mucho el debate es a Barnechea, porque a Barnechea le toca debatir con Gregorio Santos Guerrero, con Goyo. Y Goyo justamente Goyo, a través de le va a decir que es un señorito pequeño burgués. Parece que sí. Le están dando el permiso correspondiente para a través del va a salir de Piedras Gordas. Va a salir del penal. Qué interesante eso, y Goyo va a ir al debate confrontacional que va a tener. Y ahí va a salir ganando Goyo. Claro, lógico, conoce su rollo. Goyo conoce su rollo. Pero más allá de eso, yo creo que no le convenía a Barnechea. Mira, qué interesante. No le convenía a Barnechea ese debate, ¿no? Pero en fin, veremos lo que pasa. Claro, y vamos a estar comentando la próxima semana. Pasa en la próxima semana. Comprometido, Pepe, tu presencia entonces a la próxima semana. Por supuesto, de todas maneras. De todas maneras. Muy bien, Pepe, una vez más, muchas gracias. Y a ustedes también, amables televidentes de Destape.net, a través de Destape Noticias, en este enlace www.destape.net. Muchas gracias por el día de hoy y será hasta el día de mañana.